El equipo formado por Harel, encargado de ejecutar directamente la operación, estaba formado por 7 especialistas en operaciones clandestinas. Al frente se colocó a Rafael Eitan, jefe de misiones especiales. Dado el carácter encubierto e ilegal de la operación, el equipo no debía dar ningún paso en falso que abriera un indeseado conflicto con Argentina. Habría planes de viaje, documentos falsificados, casas francas, rutas de huida, tapaderas y decenas de planes alternativos. El equipo contempló todas las contingencias y los peores escenarios. Había tanto en juego que el director del Mossad decidió correr un riesgo inusual y dirigir la operación personalmente. La noche del 29 de abril, en una reunión en la casa segura principal, los llamados Vengadores ultimaron el plan. Sabían que Eichmann volvía de su trabajo todas las tardes en el mismo autobús cerca de las 19:45 horas y luego caminaba por la calle Garibaldi hasta su domicilio. Los secuestradores lo esperarían en un coche con otro de apoyo estacionado a varios metros de distancia. Tras capturar al objetivo, ambos autos abandonarían la zona siguiendo una ruta designada con antelación hasta la casa segura. El 11 de mayo, Harel ordenó la captura. Eichmann no llegó en el autobús previsto, sino en el siguiente. Esto a las 8 de la noche con 5 minutos. Bajó del autobús y comenzó a caminar. Los agentes comprobaron con unos binoculares de visión nocturna que se trataba de él. A unos 50 metros de la casa, Peter Zvi Malkin, el encargado de apresar a Eichmann, se aproximó al objetivo y pronunció lo único que sabía hablar en español. «Uno momentito, señor». Eichmann retrocedió. Malkin se abalanzó sobre él y cayeron en una zanja. Eichmann empezó a dar gritos. Acudieron otros 2 agentes y entre los 3 lograron tomarlo por las piernas, meterlo en el coche y taparlo con una manta antes de salir disparados. Según ellos mismos dicen, Eichmann solo acertó a decir en alemán: «Ya me he resignado a mi suerte». La delegación israelí volaría a Buenos Aires en un avión especial de El Al que había organizado Harel. Harel daba por hecho que la familia del fugitivo no avisaría a las autoridades para no revelar su identidad. Estaba en lo cierto. El propio Eichmann, quien permaneció la mayor parte de aquellos 10 días con una pierna encadenada a una cama, cooperó con los agentes del Mossad hasta el punto de firmar una declaración en la que indicaba que salía voluntariamente de Argentina para ser juzgado en Israel. El día del traslado, los agentes sedaron a Eichmann y le vistieron con el uniforme de un tripulante de cabina de El Al. En el control de entrada no sospecharon nada, pues todos sus pasajeros se identificaron como empleados de El Al y se les permitió el paso. 2 días después, el 23, el primer ministro Ben Gurión comparecía ante el Knesset para informar de la captura de Eichmann. En Argentina, el presidente Arturo Frondizi se vio abrumado por las protestas de la derecha radical y la explosión de una violenta ola antisemita. Las tensas negociaciones que su gobierno entabló con el de Ben Gurión no llegaron a buen puerto y Argentina solicitó en junio una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que resolvió que Israel debía presentar una disculpa oficial. Al final, ambos países emitieron un comunicado en el que daban por cerrado el incidente causado por la actuación de ciudadanos israelíes. Israel no admitiría oficialmente la autoría de sus servicios secretos, sino hasta el 2005, 45 años después del secuestro. En abril de 1961 empezó en Jerusalén el juicio contra Adolf Eichmann. Se le acusó de 15 cargos, entre ellos crímenes contra la humanidad y crímenes contra el pueblo judío. Los magistrados israelíes apelaron a casos precedentes para proclamar que las irregulares circunstancias
de la captura de Eichmann no afectaban a la legalidad del juicio. También se estableció que cualquier violación de las leyes internacionales había quedado enmendada porque Argentina se avino a consentir la violación de su soberanía. De todas maneras, una vez comenzado el juicio, casi nadie reparó en la cuestión de la legalidad de la captura y del procesamiento de Eichmann. Al gran éxito del Mossad, Ben Gurión sumó la extraordinaria repercusión internacional del juicio y de los detalles del Holocausto que se dieron a conocer en él. El primer ministro israelí consiguió que el de Eichmann fuera el primer proceso televisado de la historia. Cientos de periodistas llegados de todo el mundo lo cubrieron. Alentados por el relato de las terribles experiencias de más de 100 supervivientes del genocidio nazi, que testificaron contra Eichmann y su papel en la deportación y transporte de los judíos a los campos de exterminio. Ben Gurión vio colmadas sus aspiraciones propagandísticas. El juicio no solo fue moralmente ejemplar, sino que además validaba la legitimidad del Estado judío, que pese a su reciente creación, demostraba tener el poder necesario para defender a su gente. Bajo la ley de castigo de nazis y colaboracionistas, a mediados de agosto, Eichmann fue condenado y sentenciado a morir en la horca. La ejecución se llevó a cabo el 31 de mayo del año siguiente. Esta es la única vez que Israel ha aplicado la pena de muerte. Las cenizas de Adolf Eichmann se esparcieron en el Mediterráneo, donde jamás pudiera erigirse un monumento conmemorativo en memoria del que ha pasado a la historia como el arquitecto del Holocausto.